Vamos a continuar con el segundo módulo del programa de consumo responsable de Fundación Naturgy. Mi nombre es Fernando Alperín y pertenezco al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Y ahora sí, vamos a comenzar este módulo 2 repasando aquellas cosas que aprendimos en el módulo 1. En primer término, aprendimos que el uso de la energía genera múltiples impactos, algunos positivos y algunos negativos. Hay impactos políticos, sociales, económicos, ambientales. Después vimos de dónde viene la energía, es decir, que cada vez que necesitamos energía de alguna forma se la tenemos que pedir a la naturaleza. Y luego hicimos una división entre aquellas fuentes que consideramos primarias y aquellas fuentes que consideramos secundarias. Lo que vamos a ver ahora es que esas fuentes que están presentes en la naturaleza, las fuentes primarias, bueno, algunas son finitas, hay una cantidad limitada, y algunas podemos pensar que por lo menos a escala humana son infinitas. Las llamamos fuentes no renovables y fuentes renovables. Vamos a comenzar por las no renovables, las que decimos que son finitas. En realidad, la naturaleza las preparó durante millones de años. El problema es que hoy las estamos usando mucho más rápido que la velocidad que tiene la naturaleza para regenerarlas. Por lo tanto, podemos pensar que en algún momento se pueden terminar y por eso decimos que son recursos finitos. Sin embargo, hoy constituyen las principales fuentes de energía que utiliza la humanidad, porque son muy abundantes, son muy flexibles, nos permiten darles diversos usos muy específicos y también son previsibles en su despacho. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito energía, por ejemplo, a partir del gas natural, basta con abrir la hornalla y encender el gas. O sea, son previsibles. Puedo saber en qué momento voy a tener energía y, por supuesto, utilizarla si la necesito y si no, no. Eso hace a su uso masivo actual. El problema es que gran parte de estas fuentes renovables son básicamente los combustibles fósiles. Necesito quemarlos y entonces voy a tener emisiones de gases de efecto invernadero. Son aquellos gases que pueden contribuir con el actual proceso de cambio climático que está viviendo el planeta. Esto es un impacto negativo. Lo otro importante es que producir gas, petróleo, carbón, uranio a gran escala tiene algunos riesgos implícitos y entonces si no se hace responsablemente, los daños, especialmente los daños ambientales, pueden ser severos. Ha habido casos, por supuesto, derrames, accidentes nucleares y demás. Vamos a repasar un poco las principales. Por supuesto, el carbón mineral es una muy importante y no estoy hablando del carbón que utilizamos en Argentina, que es el carbón para hacer el asado, por ejemplo, que es simplemente leña con algún proceso de combustión, sino del carbón mineral, del carbón que se extrae por métodos de minería. El carbón mineral lo utilizamos para generar electricidad, básicamente, en la actualidad, aunque también se puede generar calor. Es una fuente de energía muy eficiente, muy calórica, es un recurso extremadamente abundante y también es muy económico. Sin embargo, el carbón tiene una contra muy grande. Produce grandes emisiones de gases de efecto de invernadero cuando lo quemo. Es el fósil que más, fuente en realidad, que más gases de efecto de invernadero produce y esa es una contra muy grande que balancea un poco aquellas cuestiones que son positivas. Como toda fuente, el carbón tiene cosas buenas y cosas malas, con lo cual es difícil hablar de fuentes buenas o fuentes malas. Depende en términos de qué esté refiriéndome. Si hablo en términos ambientales, desde luego el carbón es bastante malo. Si hablo en términos de que la gente acceda a la energía, no es tan malo debido a su bajo costo. Vamos a ver también el petróleo. El petróleo es un combustible que se masificó a partir de fines del siglo XIX y sin lugar a duda cambió la forma de vida de la humanidad. Y desde luego es un recurso muy eficiente, muy abundante, relativamente económico, se utiliza muchísimo en el transporte más que nada, pero también sus derivados podrían utilizarse para generar electricidad. Se puede con fuel oil, se puede con gasoil generar energía eléctrica a partir de una planta termoeléctrica. La gran contra del petróleo, como la de todos los combustibles fósiles, es que al quemarlo produce gases de efecto invernadero. Menos que en el caso del carbón mineral, pero también los produce. Y por supuesto, a la hora de producir el petróleo, de hacer los pozos, a la hora de transportarlo, a la hora de refinarlo, los cuidados deben ser importantes por los riesgos ambientales que implica. El gas natural, el tercero de los combustibles fósiles, el último en llegar masivamente, es la estrella del momento, es un combustible muy limpio
emite desde luego gases de efecto invernadero, pero hasta 5 o 6 veces menos que el carbón mineral, entonces decimos que es el más limpio de los combustibles fósiles. Es extremadamente versátil, lo podemos utilizar para generar calor, lo podemos utilizar también para generar electricidad en una central termoeléctrica. En Argentina estamos acostumbrados, por ejemplo, a utilizarlo como combustible para el transporte, los automóviles que funcionan a gas natural comprimido. Como les digo, se considera una energía de transición. Como debemos quemar combustibles fósiles en el camino hacia las fuentes renovables, bueno, lo preferible es que sea el gas natural por sus bajas emisiones, pero emisiones desde luego genera, y también, al igual que en el caso del petróleo y del carbón, su producción, su transporte, su distribución tienen que hacerse de forma muy responsable porque también implica riesgos. La siguiente fuente de energía es la energía nuclear. Es una fuente que tiene sus detractores y sus fanáticos. Bueno, porque realmente es la fuente de energía más eficiente que la humanidad ha conocido hasta ahora. Nosotros con muy poco uranio podemos producir mucha energía eléctrica. Recordemos que la energía nuclear, las centrales nucleares se utilizan exclusivamente para producir energía eléctrica. ¿Cómo se hace esto? Bien, la energía que mantiene unidos los componentes de los átomos, los protones, los neutrones, los electrones, es extremadamente poderosa, y si yo bombardeo un átomo inestable ya de por sí, que esté cerca de romperse, bueno, el átomo se rompe y esa energía se libera en forma de calor. Entonces ese calor puedo utilizarlo para generar vapor de agua y hacer funcionar una turbina que haga funcionar un generador y genere energía eléctrica. Algunos consideran que es tan eficiente que es prácticamente una fuente inagotable. Sin embargo, produce residuos extremadamente tóxicos. Los residuos nucleares emiten radiación durante años, y entonces estos residuos tienen que ser tratados y de alguna forma aislados. Hay un debate hoy sobre qué hacer con esos residuos. En la actualidad prácticamente todos los residuos nucleares se almacenan, y acá una cosa a favor que hay que decir es que se necesita muy poco espacio porque se producen muy poquitos residuos, pero por supuesto bajo estrictas condiciones de aislamiento. La otra cuestión positiva que tiene la energía nuclear es que no emite gases de efecto invernadero, no contribuye al cambio climático. Sin embargo, también tenemos que decir que requiere del manejo de tecnologías sofisticadas y también de grandes inversiones. Pasamos ahora a las fuentes renovables. Las fuentes renovables hoy están en el ojo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la humanidad utiliza cada vez más energía, y eso implica cada vez más emisiones de gases de efecto invernadero, porque, como dijimos al principio, la mayor parte de la energía que consume la humanidad hoy es energía fósil que hay que quemar. Entonces, las fuentes renovables, que en general no producen gases de efecto invernadero, se ven como una alternativa viable. Aparte, al ser renovables significa que a escala humana son prácticamente infinitas. Sin embargo, tienen todavía limitaciones técnicas. La generación eléctrica no es posible almacenarla a gran escala. No existen las baterías gigantescas hoy todavía que nos permitan almacenar la energía que necesitan ciudades de cientos de miles de habitantes. Entonces vamos a utilizar lo que se genera en el momento. Nadie sabe exactamente cuándo va a soplar ni cuánto va a soplar de viento, si se va a nublar, si no, si va a pasar una nube, si el día amanecerá nublado, y entonces las consideramos energías intermitentes. Cuando uno incorpora intermitencia en un sistema de transporte y distribución, el sistema empieza a inestabilizarse y se considera que un 20 o un 30% de intermitencia podría hacer colapsar un sistema. Por lo tanto, en la actualidad son energías complementarias y también tienen un problema de eficiencia. No son todavía tan eficientes generando energía eléctrica como lo son la mayor parte de las termoeléctricas. Y también pueden provocar impactos ambientales de magnitud, como en el caso de la energía hidroeléctrica, que es la primera que vamos a ver. Como les digo, la energía hidroeléctrica basa su producción de electricidad en embalsar un río, y en el momento en que uno lo desea, abre las compuertas de ese embalse, de esa pared, y hace que el agua del río atraviese turbinas que se mueven como si fueran grandes ventiladores movidos por la fuerza del río, y entonces esa fuerza, esa energía cinética del río se convierte en energía eléctrica. Es una energía renovable, por supuesto, es inagotable, no emite gases de efecto invernadero, pero nadie diría que no tiene impactos ambientales. Por empezar, estoy poniéndole una pared al río, con lo cual la ecología de ese río cambia dramáticamente. Y además pueden producir, si embalsan grandes lagos, cambios en los climas locales, en las especies, por supuesto, en los insectos.
hay más humedad. En algunos casos ha sido necesario trasladar pueblos enteros, pero el beneficio es que es una fuente limpia y es una fuente inagotable y realmente muy eficiente. También, desde luego, las grandes hidroeléctricas requieren de inversiones iniciales importantes. Pasamos a la energía eólica, que es una de las estrellas del momento, es otra fuente interesantísima. Nos permiten la fuerza del viento, a diferencia de la hidroeléctrica que se trabaja con la fuerza del río, bien, mover un aerogenerador que tiene incluida una turbina y ese movimiento lo convertimos en energía eléctrica. Hablamos de la intermitencia, entonces nunca podemos saber exactamente cuánta energía se va a producir y eso va a generar inestabilidades en el sistema. Tiene desde luego el gran beneficio de no generar gases de efecto invernadero, de ser una fuente inagotable. Requiere, eso sí, de grandes extensiones de terreno que puede afectar también el paisaje y la fauna. Hay problemas en zonas de migraciones de aves y también movimientos de suelos importantes para construir las torres de las tecnologías más avanzadas, ¿no? Aquellas torres que miden más de 90 metros de altura y que requieren toneladas de hierro y hormigón, pero tienen todo lo otro positivo. La solar fotovoltaica lo que hace es aprovechar la radiación solar, la radiación electromagnética del sol, se captura esa energía con los paneles solares y se convierte en energía eléctrica. Es una fuente también inagotable, muy útil, especialmente en aquellos lugares de excelente radiación solar. No emite desde luego gases de efecto invernadero, es una buena opción como la energía eólica para conectar zonas que están aisladas a la energía eléctrica. Sin embargo, depende de la disponibilidad de luz solar y nuevamente encontramos el problema de la intermitencia, ¿no es cierto? Tenemos un día radiante, pasó una nube, baja un 40 o un 50% la producción, se va la nube, vuelve a subir y esa intermitencia inestabiliza el sistema. Necesitamos muchísimas hectáreas de paneles para generar masas críticas de energía eléctrica con las tecnologías actuales, entonces requiere grandes extensiones de terreno y un problema que aún no está resuelto es el de los residuos, o sea, cuando los paneles cumplen su vida útil, bien, cuánto se puede reciclar, cómo reciclar, aquello que no se recicla, qué hacer, y también es una fuente renovable con mucho camino por recorrer en el mundo y en nuestro país. La solar térmica es la siguiente. Vamos a aprovechar la energía del sol, pero no su radiación electromagnética, sino su calor. Algunos seguramente conocen los colectores solares, también se les llaman calefones solares, que se ponen en las terrazas de las casas, que capturan el calor del sol y permiten utilizarla para calefaccionar el ambiente, para calentar agua, ¿no? Como si fuera una caldera o un calefón, y son realmente muy eficientes, no emiten gases de efecto invernadero, son renovables, son inagotables. Sin embargo, también hay emprendimientos a gran escala de energía solar térmica y estoy hablando, por ejemplo, de emprendimientos como ocurren en el desierto de Mojave, en Estados Unidos, o en el desierto de Atacama, en Chile, en donde se colocan miles de espejos combados en forma de círculo en grandes áreas. Todos esos espejos hacen que la luz del sol, el calor del sol rebote y se concentre en la cima de una torre que contiene sales, unas sales especiales que se derriten cuando se calientan, almacenan muchísimo el calor, son casi una batería, y con ese calor se calienta agua, se genera vapor, se puede hacer mover una turbina para producir energía eléctrica. Por ahora estos emprendimientos son bastante experimentales, son muy costosos, por ahora. La tecnología siempre avanza y hay que tener en cuenta que son apropiados para zonas de extrema radiación solar y que también pueden afectar a la fauna. Pasamos a la biomasa. La biomasa es simplemente prender fuego, es lo que hacemos cuando prendemos una fogata, cuando hacemos un asado, y es quemar leña. Sin embargo, para gran parte de la humanidad, para unos 1000 a 1500 millones de habitantes, es la fuente de energía. No tienen acceso a la electricidad, no tienen acceso al gas natural y entonces deben quemar lo que encuentran, porque al fin del día todo el mundo necesita calentar agua, cocinar, aclimatarse. Bien, esta fuente desde luego es eficiente, pero produce muchos gases de efecto invernadero sin ningún tipo de control, produce humo, produce hollín y más que nada cuando se utiliza masivamente se puede producir depredación importante de la naturaleza, como vamos a ver más adelante. Y esto sin contar que la calidad de vida de aquellos que utilizan esta fuente exclusivamente es menor que la calidad de vida de quien tiene acceso a la electricidad o al gas natural.
Hay por supuesto ya formas de biomasa de utilizar o de obtener energía a partir de la biomasa, pero en forma más controlada. Estoy hablando de emprendimientos que aprovechan los residuos de la caña de azúcar para generar energía eléctrica. En la imagen estamos viendo chips de madera, pedacitos de madera que se queman para producir electricidad. También se llegan a quemar incluso residuos, pero emiten también gases de efecto invernadero, aunque se hacen bastante controladamente. Y la verdad, si bien se considera que el balance de carbono podría llegar a ser neutro, no es tan así. Pero bueno, es una solución interesante para cuando hay residuos, cuando sobran residuos orgánicos y se pueden aprovechar para generar energía. Por último vamos a ver la geotermia. La geotermia lo que hace es aprovechar el calor, es decir, la energía que existe en el subsuelo terrestre para generar calor o energía eléctrica. Básicamente se trata de enterrar algunos caños en zonas donde el subsuelo es muy caliente, hacer circular agua, el agua se calienta, puedo generar vapor con un segundo circuito y con ese vapor puedo hacer funcionar una usina eléctrica. O también usar directamente el calor para calefacción. Es otra fuente para tener en cuenta, por supuesto, en aquellas zonas más que nada donde hay actividad volcánica. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta fuente renovable sí genera gases de invernadero que tienen que ser catalizados y vueltos a enterrar, y también, si no se hace cuidadosamente, puede generar algún tipo de contaminación en aguas poco profundas. Aquí llegamos con el módulo 2. Los invito a descargar las propuestas pedagógicas que hay en el PDF que van a encontrar en la página, y por supuesto a no perderse el módulo 3, donde vamos a hablar de las matrices energéticas y de la matriz de generación eléctrica.